¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión de Conclusión TV. En esta oportunidad estamos con Mirko Moscat, integrante del Taller Ecologista de la Ciudad de Rosario, para profundizar un debate que, si bien hemos podido observar, contemplar, que se ha masificado en los medios de comunicación, que tiene que ver con la aprobación de un proyecto para poder construir megatorres en el centro de la ciudad de Rosario. Lo importante es poder conocer en profundidad las alternativas que había definitivamente a una posición que se tomó, que se defendió, que finalmente ha salido aprobada, que es seguir y continuar con el proyecto inicial. ¿Cómo te va, Mirko? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo te vas, Ale? Bien. Siempre que para charlar sobre cuestiones, digamos, que sabemos que viene de un tratamiento muy profundo, que tiene que ir acompañado decididamente por un nivel de conciencia social para acompañar, digamos, la postura que tiene el taller, y mucha gente que también va marcándole, digamos, los puntos a un progreso, entre comillas, que nos lleva puesto cotidianamente. Contanos un poquito cómo surge esto de las megatorres, que lo venimos hablando ya hace un tiempito, pero que daba, digamos, no la impresión, pero la oportunidad de presentar proyectos alternativos que tengan que ver, ¿no?, con no generar un impacto ambiental y otras cuestiones también que hacen a la injerencia de las mismas, ¿no? Bueno, es un proyecto que ya tiene algunos años de discusión, pero que la discusión pública en la cual el vecino, las organizaciones pudimos acceder comenzó hace un año. Claro. O sea, toda la discusión previa fue hermética, entonces es un poco falso decir que es un proyecto que se viene discutiendo de larga data, que es parte del discurso oficial. Cuando aparece, te interrumpo, un proyecto como este, digamos, un megaproyecto, no es un proyecto común y corriente, una casita, no da dos aguas, ¿se le consulta a la gente que, digamos, más allá de que el Estado tiene, digamos, en su médula un departamento que va a medir el impacto ambiental y otras cuestiones, digo, ¿se le consulta a la gente que más avesada en los conocimientos de esto? ¿Ustedes, por ejemplo, o no? La verdad es que la práctica, por un lado, los proyectos que se ajustan a los indicadores que están establecidos en las normas de planificación urbana, pasan directamente por el Ejecutivo, no se discute ni en el Consejo ni en ningún otro ámbito. Digamos, eso sí estaría bien, digamos. Después podemos discutir cuáles son los indicadores y demás, pero en fin, no estaría, quizás no sería justificable discutir proyecto por proyecto, sí discutir los que puedan ser de mayor magnitud. En este caso, este proyecto, por otro lado, agregar que por fuera de la norma hay una práctica sistemática de los últimos 10 años de otorgar excepciones a proyectos inmobiliarios, excepción tras excepción. Entonces, que el Consejo ha funcionado, como dicen muchos, como una escribanía de las constructoras, otorgando excepciones a un montón de proyectos que se han hecho por fuera de las normativas. Eso es una práctica. ¿Cuál es el parámetro que se toma, digamos, para hablar de excepciones, digamos? Mayores alturas, en general, mayores metros cuadrados. Eso es algo que algunos sectores del Consejo vienen denunciando hace mucho tiempo, que en la práctica los constructores son los que van guiando la planificación de la ciudad y son los que van trazando el mapa de por dónde se expande, si es hacia afuera, si es densificar el centro, cómo se desarrolla la ciudad. Son los constructores los que lo van estableciendo y no la planificación urbana, porque en la práctica el Consejo termina otorgando excepción tras excepción a lo que las empresas realicen. En este caso particular, es un proyecto que se instala en una manzana que no tiene indicadores. Claro. Es una manzana que se conoce como área de reserva. En el Código Urbano del 2007 se establecieron una serie de lugares, no muchos, en el área central, conocidas como áreas de reserva, que son áreas que no tenían indicadores de altura ni de metros cuadrados que se podían edificar. ¿Cuál es la manzana? Para la gente es la manzana, que escucha y no sabe bien de qué es estamos la hablando. Manzana, que se conoce como manzana 125, que está entre Rioja, Córdoba, Corrientes y Paraguay. Perfecto. Esa manzana era un área de reserva. Cualquier proyecto que se quisiera desarrollar en esa manzana tenía que pasar por el Consejo, así sean 2 pisos o así sean 20. Lo que ocurrió fue que el proyecto que ingresó al Consejo, que es resultado de una negociación entre la empresa La Tuca y la municipalidad y el ejecutivo municipal, era un proyecto de 3 torres, 2 de las cuales eran muy altas y con una superficie total de metros cuadrados también muy... Cuando hablamos muy alta, ¿qué podemos imaginar? Bueno, el proyecto original era una torre de 85 pisos, 85 metros, una de 70 metros y una de 36 metros, que esa sería la
la más ajustada a la normativa. Claro, claro. La normativa general del área central habla de 23 metros, la que se aprobó en 2007. Claro. Esta normativa en sí no es que automáticamente habría que aplicarla a esta manzana, porque como te digo, la manzana no tenía indicadores definidos. Ahora bien, uno puede considerar que si bien la manzana se pueden generar otros proyectos por fuera de esas de esos indicadores generales, deberían ser acordes a lo que en general se permite en el centro. Entonces, por eso lo que nosotros salimos a decir, y muchos concejales también, es que las alturas de estas dos torres triplicaban lo que en general se permite en el centro de la ciudad. Como impacto, digamos, como generador de problemas a futuros, o no sé, digamos, de incomodidad al vecindario, al transeúnte, a lo cotidiano de la ciudad, ¿ustedes en qué hicieron hincapié? Más allá de esto, de lo reglamentario, que, bueno, se ha excedido. Hay una cuestión previa que es, digamos, el hecho de que el proyecto, más allá de los impactos ambientales, que ahora podemos hablar un poco de eso, el proyecto se hace, digamos, otorgando este tipo de alturas excepcionales y metros cuadrados también excepcionales a una empresa sin que esté claro cuál es el beneficio para la ciudad de un desarrollo de este tipo. Nuestra impresión es que los argumentos que se dieron para justificar este proyecto y sus beneficios fueron sumamente precarios. Los de siempre. Digamos, la posibilidad la idea de progreso, generar trabajo. Claro, que es una lógica que se practica también cuando se interpela la actividad minera, ¿no? La actividad minera y otras actividades que también hacen uso del suelo, que generan un saqueo, hablando de minerías obviamente, y que cuando la población o el ciudadano a pie avanza en el pedido de que se retiren o empieza a denunciar, te dicen se van los puestos de trabajo, ¿no? Termina siendo algo extorsivo, pero de poca monta, ¿no? Sí, y un tercer argumento que tenía que ver con la idea de poblar más el centro, que es un argumento discutible en sí, en cuanto a si es necesario y en cuanto a si este proyecto lo va a lograr. Claro. Queda claro. O porque si lo que se pretende es reactivar, digamos, darle más actividad al centro, hay un montón de otras cosas que se pueden hacer. Sin duda. Hoy en día ¿de qué manera lo haría este proyecto, por ejemplo? Y ellos lo que dicen es que va a haber 2 torres de viviendas. Ajá. Y que bueno, al vivir más gente va a haber más actividad en el centro, entonces no va a ocurrir que a ciertas horas de la noche queda la calle muy desierta, que es por otro lado lo que pasa en cualquier barrio residencial, no es nada, digamos, de otro mundo, ¿no? Totalmente. La discusión iríamos un poquito más profundo por el lado de la falta de consumo también de un gobierno nacional que ha ajustado tanto que no superpoblando tampoco vas a generar un consumo interno, pero bueno, pero es discutible. Aparte, digamos, la densidad habitacional, la gente que vive en el centro hoy en día es importante, no es que vive poca gente en el centro. Cual. Y hay de hecho muchos departamentos vacíos, o sea, hay todavía viviendas ociosas. Muchas viviendas ociosas, entonces no es tan claro que vos construyendo vivienda vas a lograr que más gente viva en el centro. Y aparte, estos departamentos son departamentos, la empresa dice en su página web que su objetivo de mercado es el sector ABC1. ABC1 son el 5% de la población más rica, digamos, para interesante. Bien. Algo selectivo, digamos, ¿no? Entonces, bueno, para cualquiera. ¿Hasta dónde esto nos beneficia? Entonces, lo que nosotros sentimos es que en la discusión lo que faltó es realmente poder debatir qué tipo de proyecto necesita la ciudad y no qué tipo de proyecto necesita la empresa, el inversor. El privado, claro. El privado. Lo que nosotros vemos es que a la ciudad lo que le va a quedar es que hoy en día tenemos un problema importante en el centro de colapso en cuanto a la movilidad. La cantidad de automóviles particulares que circulan es altísima. Se estima que unos 300.000 autos por día ingresan al centro. Entonces, un proyecto como este, de torres de gran altura, de una gran cantidad de metros cuadrados edificados, la mitad de estos metros cuadrados son oficinas, es decir, que implica una circulación de gente yendo y viniendo mucho más alta que la que implica una vivienda, va a generar básicamente incrementar este problema de colapso en la movilidad, en las calles. Eso va a empeorar los problemas que trae aparejado la movilidad motorizada, en particular los niveles de contaminación del aire, los niveles de ruido, que ya hoy en día están en niveles que son comprometidos, que están alcanzando valores que no son recomendados por la OMS, por la Organización Mundial de la Salud.
toda esta masa enorme de cemento, hormigón, genera problemas térmicos en cuanto a en cuanto a que acumulan calor y liberan muy lentamente, entonces eso aumenta en general las temperaturas de ese área, sobre todo en el atardecer, en la noche, y eso aparece lo que conocemos como el fenómeno de isla de calor, que es que el centro, la zona densificada de la ciudad, tiene a ciertas horas del día una temperatura mucho más alta que la periferia, y eso en verano. Y el tema del sol también, digo, que la gente que va perdiendo el claro, acceso a algo tan importante. En ¿no? contrapartida, ciertas zonas, en particular lo que es Calle Rioja, va a quedar a la sombra. Sombra casi permanente, porque la sombra combinada de las tres torres van haciendo que casi en cualquier hora del día tenga sombra. Aquel vecino o vecina que salió al balconcito a tomarse unos mates para disfrutar del sol no va a poder hacerlo. ¿No? Entonces, bueno, hubo proyectos alternativos, y me estás marcando todo esto que ustedes fueron también marcando y señalando, como para debatirlo. Se llegó a ir, digamos, se le abrió la posibilidad de un debate, o decididamente fue una encerrona donde no se iba a poder, digamos, no digo torcer el brazo, pero sí por ahí inclinar la balanza para el lado de las modificaciones. Bueno, hubo propuestas alternativas. Nosotros no queremos entrar en esta discusión maniquea de trabajo sí, trabajo no. Nadie se oponía a que hubiese algún proyecto ahí, o sea que trabajo iba a haber en cualquier proyecto que se aprobara. Lo que nosotros planteábamos era discutir otro tipo de proyectos. Si te apuntás ahí es como que te ponen en un lugar, digamos, donde no podés salir, digamos. Claro, es hasta cobarde, digamos. Ridículo. Sí. Entonces, una de las propuestas que se presentaron, que la presentaron vecinos de la zona, digamos, nosotros los asesoramos un poco en eso, pero fueron ellos los que la presentaron. Fue una propuesta para hacer 3 torres, pero con menores alturas y menores metros cuadrados. Básicamente, lo que se tomó como para orientar esa definición fue el texto que está en el Plan Urbano de Rosario 2007-2017, que es un plan publicado en el 2011, que es un plan del Ejecutivo, digamos, no es que es un plan que tenga consenso del Consejo ni de toda la ciudadanía, pero es un plan del Ejecutivo, que se supone que son sus puntos de partida para planificar la ciudad. En ese plan hay una breve descripción de un proyecto para la manzana 125, esta que estamos discutiendo, donde habla de 3 torres, y en particular habla de la cantidad de metros cuadrados totales de ese proyecto, y dice que son 28.000 metros cuadrados. Acá el proyecto que se aprobó habla de 40.000 metros cuadrados. Entonces lo que se hizo en esta propuesta fue proponer que se construyan las 3 torres, pero que se ajuste el total de metros cuadrados, esos 28.000. O sea, nunca hubo digamos, un posicionamiento de que no se construya nada, digamos, pero sí sujetándolo a ciertas normas de convivencia. Bajando un poco los metros cuadrados, bajando un poco las alturas, haciendo las alturas un poco más compatibles con las alturas del entorno. Bueno, esa propuesta ingresó en marzo de este año. La verdad que no fue ni discutida, ningún vecino fue convocado a explicar la propuesta, a defenderla. Nosotros habíamos estado el año pasado, antes de que esto se presentara, hablando sobre los impactos ambientales, pero una vez que se presentó esta propuesta no hubo ninguna convocatoria a explicar esto. También desde algunos bloques políticos hicieron propuestas en relación a, por ejemplo, repensar el tema de las compensaciones. La empresa, como se le otorga una cantidad de metros cuadrados y de alturas superiores a lo habitual, tiene que compensar económicamente a la municipalidad. Entonces lo que se planteó es que el valor de estas compensaciones es ridículo frente a lo que sabemos que valen este tipo de propiedades. Entonces, el tema del control, digamos que se controle de acá un tiempito quiénes van a ser los moradores. Bueno, también, de ese lugar, ¿no? También es un planteo de devolución, ¿no? Que se da muchas veces, ¿no? Un planteo de transparencia, de que los desarrolladores tengan que informar al consejo quiénes son los propietarios, los que van adquiriendo las viviendas o las oficinas durante el plazo de 10 años a partir de que se construya cada torre, de manera de poder tener una información que permita dotar de transparencia al proyecto y eliminar suspicacias de que pueda haber favores. De igual manera, y ya está, como dijiste vos, son ciudadanos los que van a habitar ABC, como dijiste, ABC1. ABC1. El 5%, digamos, que está capacitado económicamente para poder acceder. Sí, no van a ser viviendas populares, definitivamente. Eso no cabe duda. Entonces, bueno,
se plantearon también muchas cuestiones que podrían haberse discutido, por ejemplo, que una cantidad de las viviendas sean viviendas que se les dé un uso público, como están haciendo otras ciudades. Se expusieron en el debate ayer ejemplos de otras ciudades que están imponiendo que en cada proyecto inmobiliario un porcentaje de las viviendas sea de uso público, es decir, que por ejemplo tenga un tope en el precio, un tope en los alquileres, o que sea destinado a algún uso, por ejemplo, como ayer en el Consejo, en otro proyecto se planteó que una cantidad de viviendas que estaban construidas por fuera de la norma, en caso de habilitarse esa excepción, esas viviendas se destinaran a mujeres que están en situación de vulnerabilidad. Abuso, claro, sin duda. Entonces, bueno, hay muchas cuestiones. Es el principal problema que tienen las mujeres cuando lamentablemente son agredidas o violentadas por el hombre, ¿no? O sea, hay muchas cosas que se pueden pensar en este tipo de desarrollos de manera de obtener beneficios para la ciudad y para todos los habitantes y no para un pequeño Esto sector. Finalmente se logró el consenso. ¿Hay una fecha para comenzar la obra? No, la obra tiene un plazo de 12 años. Entonces no se sabe cuándo va a comenzar. Hay un cronograma que establece la empresa tentativo en uno de los documentos que se presentaron, pero eso puede cumplirse o no. La verdad que lo único que está establecido legalmente es el plazo de 12 años. Claro, que se iniciarían o se puede iniciar o no en un gobierno dentro del Frente Progresista, pues se puede llegar a estirar, digamos, a otras banderas. Una cuestión que se planteó era qué pasaba si el empresario construía a lo mejor la torre más alta, que es la que a lo mejor más les interesa, que es la que tiene oficinas, y las otras las deja, y en algún momento le vende esos derechos a otro desarrollador, y ese otro desarrollador después de varios años viene al consejo y solicita otros indicadores de más altura, de más metros cuadrados, cosas, digamos, especulación inmobiliaria. Especulaciones inmobiliarias que no son locura de un grupo ambientalista o de un grupo que siempre interpela, digamos, estas cuestiones, sino que sobran motivos, ¿no? Sí, yo no vengo siguiendo tanto estos temas, pero lo que se comentó es que ya ha habido casos en la ciudad, hay precedentes de este tipo de situaciones en los cuales se especula con la tierra, con las propiedades. Totalmente. ¿Algo más, médico, que te quede en el tintero? No, hemos hablado, hemos recorrido de todo, pero por ahí que quieras agregar. No, la verdad que... Para aportar claridad, que de hecho lo has hecho muy bien, ¿no? Pero bueno. En resumen, lo que nosotros nos llevamos es la sensación de que todo el discurso de participación ciudadana, de apertura y demás, funciona cuando discutimos cuestiones más secundarias, pero cuando discutimos temas que son como más nodales, más estructurales, más fuertes, ahí la cuestión de la participación se viene un poco abajo y son otros factores los que pesan en las decisiones. Seguro. Y cuesta mucho más tener peso a la hora de que estas decisiones sean tomadas. Lo que nosotros sentimos es que fuimos escuchados, en cierto modo, en algunos ámbitos fuimos escuchados, quizás. Pero con la decisión tomada de antemano, digamos. Pero después la voz que uno lleva no repercute en lo más mínimo en las decisiones que se toman. Entiendo. Entonces es una sensación que nos llevamos bastante amarga en ese sentido. Una más, ¿no? Este camino, pero bueno, hay que seguir insistiendo, ¿no? Por lo menos para marcar este tipo de cosas, ¿no? Pero en el camino creo que se generó un debate que es interesante y que esperamos que al menos nos permita repensar la manera en la cual se planifica la ciudad y para qué intereses se piensa. ¿Quiénes son los que piensan y tienen ganas de repensar la ciudad? Si son los constructores o la gente que maneja, digamos, la cuestión inmobiliaria, somos los ciudadanos en conjunto en algo popular que también se puede dar, ¿no? Votar, escuchar al vecino. ¿No? Esta cuestión también de impulsar la democracia directa, ¿no? Cuando uno dice, está bien, votamos a tal, pero queremos también decidir sobre lo que también decide el Consejo, lo que decide el Ejecutivo, y donde ahí todos vemos como hay un cerco en lo que es la consulta popular, ¿no? Mirko, gracias por el tiempo. Bueno, gracias a ustedes. Mirko Moscat, del Taller Ecologista, aquí por Conclusión, charlando un poquito esto de las megatorres y que tan bien nos ha explicitado.